capítulo 4. Gloria a Jesús. Esta mañana el Señor nos estuvo hablando acerca de renovar el odres, porque Dios quiere echar sobre ese odre nuevo un vino nuevo. Levíticos capítulo 4, versículo 25. ¿Lo ha encontrado? Levíticos capítulo 4, versículo 25, dice así: y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado cometido, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, diga conmigo, su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Hasta ahí nomás vamos a leer la palabra del Señor. Señor, nos encomendamos a ti en esta tarde. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, tomando control, dominio, Espíritu Santo, a través de esta enseñanza, a través de esta palabra. Señor, tú puedas darnos luz en algunas áreas de nuestra vida, Señor, reconociendo lo que nos has dado para poseer, Señor. Esta palabra tiene que ver, Señor, con algo, una habilitación, una habilidad que viene de tu Espíritu sobre tu pueblo. Y queremos a través de tu palabra, Señor, recibir la enseñanza, el consejo tuyo en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo esta tarde quiero hablarles, hermano, acerca de algo muy importante que muchas veces la iglesia desconoce. Hemos venido hablando durante mucho tiempo y todo este tiempo acerca de la autoridad. Hay una autoridad que nos ha sido, dice la palabra del Señor, que en un momento el Señor Jesús, poniendo sus manos sobre los discípulos, los bendijo y les dijo estas palabras: doy poder y autoridad. Ese poder y esa autoridad tenían que ver con una habilitación de parte de Dios para una función específica que ellos tenían una asignación ellos que cumplir. Ese poder y esa autoridad que Dios les delegó era para cumplir esa misión. La iglesia sobre la tierra, la iglesia tiene una asignación, tiene un llamado, tiene una meta, tiene un propósito que cumplir. No lo podremos cumplir simplemente con una buena intención, porque sabemos que la obra de Dios con buenas intenciones no se pueden hacer. Sabemos que para hacer la obra de Dios necesitamos el dedo de Dios. Yo quiero poner el ejemplo simplemente como introducción de esta palabra, pero usted va a ver en varios ejemplos bíblicos que yo le voy a dar acerca de cómo y qué significa el dedo de Dios. En esta ocasión, el dedo del sacerdote simbolizaba la autoridad de Dios para el pueblo. Ustedes saben que en la antigüedad el sacerdote de vez en cuando Dios lo llamaba o cuando eran las fiestas, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero previamente, antes de entrar al lugar santísimo, dice la Biblia que se ofrecía un sacrificio
y el sacerdote dice que untaba en la sangre con el dedo. En muchas ocasiones la Biblia nos pone el ejemplo, por ejemplo, cuando los leprosos tenían que pasar el proceso de la purificación, no solamente se los untaba, dice la Biblia, no solamente se untaba, el sacerdote untaba, esto lo hemos hablado en otras veces, la parte detrás de la oreja derecha, el dedo de la mano derecha y el dedo del pie derecho, que simbolizaban la purificación. Eso lo tenía que hacer el sacerdote. Con el dedo del sacerdote untaba la sangre y era como una marca, y eso era el proceso de la purificación. Dice que otra de los procesos de purificación de un leproso era que el sacerdote untaba su dedo con agua y hacía igualmente, ungía al leproso y pasaba un proceso hasta que el leproso podía nuevamente incorporarse al pueblo. Sin ese proceso de purificación eran inmundos. No podían formar parte de la congregación o del pueblo, estaban separados. Ahora usted me dirá, pastor, ¿pero qué simboliza? Mire, hermano, este dedo de Dios, nosotros hemos sido marcados por el dedo de Dios. Hemos sido señalados por el dedo de Dios para cumplir un llamado, para cumplir un propósito sobre nuestras vidas. Ahora, hemos sido marcados por el Señor. ¿Cómo hemos sido marcados? Con la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos han sido marcados con la sangre de Cristo aquí? Hemos sido marcados. Mire, hermano, usted puede andar en la vida, puede andar trabajando, puede estar ir en el metro, en los quehaceres de la casa, en el trato con la familia, con los hijos, con los jefes. Usted puede andar en ese andar diario, pero hay una marca sobre usted, que ha sido el dedo de Dios que ha untado su vida, que hace que usted sea diferente a los demás. Hay una cobertura, hay una protección, hay una presencia de Dios que usted le garantiza la victoria y la bendición de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque usted ha sido marcado por la sangre del Cordero de Dios. Dije que quería introducir con esta palabra. Quiero que veamos en el libro de Éxodo, capítulo 8. Ese dedo de Dios tiene que ver con un choque, con una confrontación. Libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer desde el versículo 17. Y ellos lo hicieron así, dice. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Mira lo que dice el verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fíjese usted esto. Dijimos que el dedo de Dios significa la purificación y la marca en nuestra vida. Así como el alfarero pone las marcas sobre el barro. Mire, fíjese usted que ninguno de nosotros somos iguales. Ninguno de nosotros. Mire, el otro día estaba escuchando una prédica de nuestro hermano Dante Gebel. Mire, me llamó tanto la atención lo que él dijo. Dice que se hizo un experimento. Escuche. Se hizo un experimento. Dice que se sacó sangre de una persona
sacó sangre y se puso en esos tubos, ¿vio? Esos tubos de ensayo que hacen, se puso sangre. Dice que le pusieron unos aparatos para detectar como unos sensores para detectar los movimientos o la vida de la sangre. Y dice que comenzaron a poner, ¿qué fue? Una película me parece que dijeron. Pues no me acuerdo bien qué fue lo que pusieron. La cuestión es esto, escuche. Dice que pusieron todos esos aparatos en la sangre y también pusieron aparatos en la persona que estaba ahí, ¿no? Estaba la sangre y estaba la persona. Dice, escuche, que la misma reacción que tenía la persona viva, de temores, de miedo, pudieron detectar en la sangre que habían sacado de la persona. Qué tremendo eso, ¿eh? Él estaba hablando acerca de la iniquidad que se pasa y se transmite a través de la sangre. Y él decía, fíjese, después que habían sacado la sangre de esa persona, seguía teniendo los mismos parámetros de medida como si la sangre estuviera todavía dentro del cuerpo. Si esta persona sentía vibraciones de temor, la sangre tenía las mismas vibraciones ahí. Parece cosa loca, ¿no? Qué impresionante. Ahora, fíjese usted este detalle, hermano. Dice la palabra del Señor que, ¿sabe que el piojo, los piojos significan, cuando está hablando de la plaga de los piojos aquí, está hablando de una plaga que va en contra de la autoridad de Dios? ¿Dónde están los piojos? ¿Ha sido piojoso alguna vez? Ninguno va a decir, ¿no? Pero yo me acuerdo un día, era niño, yo soy el mayor de la casa de mis padres. Somos 3 hermanos, yo soy el mayor. Y me acuerdo, mi hermano más pequeño, José, en ese tiempo era pequeñito, se había, hermano, pero de piojo, pero le caminaban por las orejas a los piojos así. Y mi padre lo agarró un día, vio esos remedios caseros que se hacen, ¿eh? Le llenó la cabeza con vinagre, con no sé qué mal hizo. Llenó la casa de olor porque había que erradicar los piojos. Y empezó mi padre, bueno, a ver, Anita, ven. No, que yo no tengo piojos. A ver, Anita, también tenía piojos. Y yo ya estaba entrando en la adolescencia. Y yo no tengo piojos. ¿Qué va? Dice mi padre, ven que te voy a pasar el peine. Me pasó el peine acá, hermano, me sacó como 20 piojos así, de una. El que no tenía piojo. Mira, hermano, cuando la Biblia habla de piojo, está hablando de esos demonios, espíritus que se levantan en contra de la autoridad establecida por Dios. Van a atacar a la cabeza. Pero fíjese usted que dice la Biblia que aquellos hombres quisieron imitar. ¿Y qué dijeron aquellos hombres? Dijeron, esto no es otra cosa que el dedo de Dios. Hermano, cuando el dedo de Dios se levanta, los oídos retiñen. ¿Quién no escuchará cuando el dedo de Dios se levanta? Esta mañana hablábamos acerca de la justicia de Dios. Vio que cuando la Biblia habla de la coraza de justicia, habla de cubrirnos toda la parte más delicada de nuestra vida. Habla de cuidarnos ese corazón. Sabe que la justicia de Dios tiene que ir delante nuestro, no detrás nuestro. ¿Cuántos dicen amén? La justicia de Dios tiene que ir por delante nuestro. Eso es lo que, hermanos, cuando el faraón se levantó, ¿saben lo que dijeron aquellos opositores y aquellos magos? Nosotros no podemos ir en contra del dedo de Dios. ¿Será que habrá alguien que puede ir en contra de la autoridad de Dios? Cuando Dios determinó salvar a una nación, ¿habrá hombre que pueda cambiar el corazón de Dios? Cuando Dios decidió salvar a España, pregunto, ¿habrá hechicero, habrá brujo, habrá faraón que se levante
¿Sabe qué van a tener que decir? No hay alternativa, no podemos hacer nada contra la iglesia de Jesucristo. Su palabra dice, las puertas del infierno no prevalecen contra el dedo de Dios. Yo te pregunto, ¿qué Dios dijo de ti? ¿Sabe qué creo, hermano? Dios a mí me escogió y a usted también lo escogió desde el vientre de la madre. ¿Y sabe qué hizo Dios? Cuando antes, como Dios le dijo al profeta, antes de que naciera, yo levanté mi dedo y dije de ti, como Dios le dijo a Jeremías. ¿Será que alguien, algún hechicero, algún brujo, algún parapsicólogo, algún de estos chantas, será que algún demonio? Dijo un pastor, es que este diablo está endemoniado, dijo. ¿Será que algún diablo se puede levantar contra el dedo de Dios? Mire, y seguía duro Faraón, pero Dios ya había decretado que el pueblo de Dios sería libre. Y hermano, contra el dedo de Dios, nadie. Cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, podrás patalear, llorar, chillar, hacer lo que quieras. Nadie abre. ¿Sabes qué interesante es, hermano? Que Dios te llamó a ti como un sacerdote también. Dice la Biblia que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. En otras palabras, quiero decirte algo. Mire, de tal manera Dios nos ha dejado autoridad y poder que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos ese poder y esa autoridad. Qué triste es ver gente que juega con la autoridad de Dios. Juegan. No saben lo que tienen en su mano. Fíjese usted, hasta tal grado Dios nos dio poder y autoridad que dice la Biblia que si le remitieres los pecados, le serán remitidos, dice. Esa autoridad, escuche bien, esa autoridad que Dios nos dio como sacerdotes, ¿sabe qué poder tiene, hermano? Y usted va a decir, pero pastor, ese es el poder del Señor. Sí, pero es el poder del Señor a través de usted. Ese poder que Dios nos ha dado, ese dedo de Dios que está en nosotros, tiene el poder para atar o para desatar una vida. Es verdad, hermano. Estoy hablando a través del Señor en nuestra vida, pero nosotros somos el instrumento que Dios usa. ¿Cuántos sabían eso? Fíjese que dice la palabra de Dios, lo que atares, está hablando de ti, de mí. Lo que atares en la tierra, dice, será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Cómo? Si no es por medio del dedo de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que le han querido hacer trabajo de brujería, de hechicería? Es más, testimonios de gente que ha dicho, mira, yo he llevado una foto a una bruja para que te haga daño y al final no te pudo hacer daño y el daño me vino a mí. Esa persona que quería hacerle daño, al final el daño le llegó a ella. Porque hermano, cuando el dedo de Dios está a tu favor, cuando la autoridad, miren, no hay diablo que se levante en contra de nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén por esto? Yo te voy a decir algo, hermano. Yo no quisiera tener el dedo de Dios en contra mía. Usted sabe qué pasó con Egipto. Cuando el dedo de Dios se levanta. Señala a lo que está a tu lado así, decirle, tener cuidado con el dedo de Dios. Dice. ¿Cuántos dicen amén por esto? Mire, abra su Biblia en el libro de Daniel. Bendito sea el Señor. Daniel capítulo 5. Este era un rey, Belsasar.
hijo de Nabucodonosor. Algunos ya conocen la historia, pero vamos a recordarla un poquito. Amén. En aquella misma hora, dice Daniel capítulo 5, versículo 5, en aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la escalada de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas se daban la una con la otra. Miren, criollamente estaba criollamente, ¿cómo le podemos decir? Con un miedo que no se podía sostener el pobre. Y el rey gritó en alta voz, hicieron venir magos, caldeos y adivinos, en otras palabras, todo el detrás de la bruja, del hechicero, de todo eso. Sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ay, ay, ay. Escuche bien esto, iglesia. Porque cuando Dios escribe o cuando Dios habla a través del dedo de Dios, solamente por revelación nosotros podemos descifrar lo que Dios está diciendo. ¿Se da cuenta que hay gente que no entiende? ¿Sabe qué? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Señor, revélate a su corazón. ¿Sabes qué me pasa muchas veces, hermano? Que yo hablo con gente de la palabra del Señor, le hablo del Evangelio, le hablo de las cosas de Dios, le hablo de los propósitos de Dios y me salen con cualquier cosa, porque para ellos es locura. Cuando Dios escribe y cuando Dios, mire hermano, tenemos el dedo de Dios escrito, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. La reconociera al Señor a toda costa antes de morir. Y mi padre, me acuerdo que cada vez que iba de viaje, pasando por la ciudad donde vivía mi abuela, siempre le llevaba, mi abuela era una persona que le gustaba mucho leer, la madre de mi padre, y siempre que pasaba le llevaba un libro, le llevaba un Nuevo Testamento, le llevaba una Biblia de diferente tapa, de diferente color. Mire, no sabía cómo hacer mi padre para meterle el Evangelio por los huesos. ¿Y sabes qué decía mi abuela? Lalo decía a mi padre, por Eduardo. Lalo le decía, es que tú me traes esos libros y esa Biblia, pero yo no la entiendo, dice. Hermano, porque el Evangelio se recibe por revelación. El día que, mire, hay personas, ¿cuántas veces le hablaron de Cristo? Y no querían saber nada con el Señor. Pero un día la luz de la palabra de Dios llegó a su vida. Y el Evangelio se reveló y usted reconoció y conoció al verdadero Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, llamaron a los sabios, llamaron a los entendidos, pero nadie pudo descifrar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Versículo 10. Dice la reina, por las palabras del rey, sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turbe los pensamientos ni palidezca tu rostro. Se ve que era notorio el susto que tenía el hombre. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, escuche bien esto,
Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá que mi padre trajo de Judea? Me gusta este detalle de la Biblia, porque la Biblia está llena de detalles. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta este detalle. ¿Sabes qué, hermano? El Daniel de Nabucodonosor era el mismo Daniel de este rey. La unción y la gracia que tenía el Daniel de Nabucodonosor era aún mayor la bendición y la interpretación y la gracia que había sobre el Daniel actual. Qué lindo encontrar hombres en la iglesia así, ¿no? Que aunque pasen los años, no cambien para mal, cambien para mejor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, este hombre le preguntaba: ¿eres tú el mismo Daniel que...? Era el mismo. Era el mismo temeroso de Dios. Era el mismo que amaba al Señor. Era el mismo que no se había contaminado, que todavía tenía la lámpara del Señor a su favor, que todavía interpretaba el dedo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Eres tú aquel Daniel, dice el versículo 13, de los cuales yo, dice, hijo de los cautivos de Judá, que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti, que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla luz, entendimiento y mayor sabiduría. Mire qué virtudes tenía Daniel. ¿Qué tenía? Luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dicen su interpretación, pero no he podido mostrarme interpretación del asunto. El versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey tus dones sean para ti, y de tu recompensa, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. Oh Altísimo Dios, oh Rey, Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, y engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono, de su reino, y despojado su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo esto. Tenía mayor responsabilidad aún, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Y es palabra del Señor. ¿Sabe qué hizo este rey? Quiso jugar con las cosas que eran consagradas a Dios. Mire, hermano, hay algo que Dios siempre se reserva para él. ¿Se ha dado cuenta de eso?
Hay algo que Dios se consagra para Él. Y ahí no podemos entrar nosotros. No podemos tocar. En el huerto del Edén se reservó 2 árboles. ¿Es verdad o no es verdad? De esos árboles, Dios le dijo, de esos árboles no comerán. De todo el huerto podéis comer, pero de eso que lo he consagrado para mí, no se toca. ¿Qué hizo el hombre? Quería lo consagrado para Dios. Siempre Dios se ha reservado algo para Él. Fíjese, en el templo había un lugar que era reservado para Dios, Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos a hombres que se atrevieron a entrar indignamente a ese lugar consagrado para Dios, cayeron secos, muertos. Porque hay cosas que Dios se reserva para Él. ¿Quiere que le diga algo? El diezmo es algo que Dios se reserva para Él. ¿Qué hacemos los hombres? Tomamos lo que es de Dios. Vuelvo a decir algo. Hay cosas que Dios se reserva para Él. Dios dice, de todo el 90% podéis usar, pero ese 10% es para mí. ¿Cuántos dicen amén por esto? Es para mí. Tenemos que aprender, iglesia, que hay cosas que Dios ha consagrado para Él. Fíjese usted, había un día que Dios había consagrado para Él, era el día sábado. Hay un día, iglesia, escuche bien esto, hay un día en el cual nosotros tenemos que dedicarle a Dios. Porque ese día Dios lo consagró para Él. Para que nosotros vengamos a su casa, para que nosotros le adoremos, para que nosotros le alabemos, para que nosotros le busquemos. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Trabajamos 2 meses y venimos un día al culto. Hay días que Dios se ha consagrado para Él. Este hombre había tocado lo que Dios había consagrado para ministrar las cosas santas. Vino el juicio de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Dios escribió. ¿Sabes que muchas veces pensamos, iglesia, de que no pasa nada? Yo veo gente que juega con el pecado, veo gente que juega con las cosas de Dios, veo gente que no busca la consagración en el Señor, veo gente que es simple, le da igual las cosas de Dios, pero llega un día donde Dios dictamina Mene, mene, tekel, uparsin. Nadie podía entender esa palabra, hermano. Contó Dios tu reino y ha sido puesto fin. Pesado ha sido en balanza, ya fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Miren, en otras palabras, por jugar con las cosas consagradas a Dios, Dios cortó su reino. Muchas veces no sabemos por qué la bendición de Dios no llega, iglesia, a nuestras casas. Muchas veces no sabemos por qué no podemos avanzar. Tenemos que chequear bien si no estamos tocando lo consagrado a Dios. Un día, hermano, mire, me pasó algo que me va a servir para toda mi vida. Conocí a una persona y conocía su testimonio. Salía de la iglesia y lo veíamos en la puerta como una chimenea, fumando y haciendo su vida, mintiendo, engañando. Una vez le advertí en la iglesia pequeña, le dijo, no quiero que me toque los instrumentos de la iglesia. No quiero que me toque los instrumentos de la iglesia, porque los instrumentos de la iglesia son consagrados para las cosas santas de Dios. Un día se me metió aquí, vino aquí, y lo veo arriba de la plataforma con la guitarra cantando, con un olor a tabaco y allá.
Yo estaba allá, estaba en la oficina. Mira, hermano, cuando me agarró una cosa de adentro, hermano, que salí de ahí y le dije, te bajas de ahí arriba. Mira, hermano, me salió así. Te lo dije una vez, no quiero que me toques las cosas santas de Dios. Hasta que no arregles tu vida con el Señor, no me toques nada de ahí arriba. Se bajó a pedirme perdón. Perdóneme, pastor, perdón. Te lo dije una vez, las cosas consagradas para Dios son para Dios. Si Dios te ha elegido para desarrollar un ministerio, cuida, porque eso está consagrado para Dios. No sea cosa que juguemos tanto que veamos esa inscripción en nuestra vida. La vez pasada escuché un testimonio de un hombre de Dios, el apóstol Germán Ponce. Tiene una iglesia no es en Guatemala, en Honduras, una iglesia de más de 10.000 miembros. Contó este testimonio, escuche, que había un personaje, un cantante, que cantaba muy bien y tenía gracia de Dios, dice. Él era un muchacho, un chaval joven. Tenía gracia de Dios y cantaba y dice que la presencia de Dios se movía. Y él dice que lo conoció cuando él era un líder en su iglesia. Y dice, un día se acercó y le dijo, hermano, dice, te quiero saludar porque realmente me has bendecido. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, porque cuando bajo de ministrar cosas muy fuertes pueden pasar. Un orgullo y una cosa muy... Y bueno, este se cree Moisés, digo yo, no hay que mirarlo, ¿viste? Porque... ¿Sabes qué pasó? Mire, hermano, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice. ¿Usted quiere conocer a alguien que se está a punto de estrellar? Si es un hombre o una mujer humilde, tiene futuro, hermano. Tendrá errores, pero tiene futuro en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando llega la altivez, hermano, y que cuéntele los rounds, porque está a punto de estrellarse. ¿Sabes qué dijo este pastor? Contaba el testimonio y dijo, ¿sabes qué hizo este? Dijo, se fue a cantar al mundo. Hermano, porque hay una gracia de Dios que el mundo no la tiene. Cuando hay un don de Dios, escuche bien, cuando hay un don de Dios, hay una gracia de Dios que el mundo la desea. Mire, hermano, cuando hay presencia, ¿qué pasaba cuando David dice que era el tañedor del arpa? Cuando David, esa gracia de Dios dice que aplacaba, traía paz, traía descanso, traía, qué lindo, uy, qué alivio, hermano. Cuando hay un hombre o una mujer que tiene un don de Dios y ese don comienza a fluir, trae paz, trae bendición. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Sabe qué hizo este hombre? Se fue al mundo a cantar. Y dice que comenzó a tener fama y éxito y cantaba y que le iba bien. Dice que en un momento le agarró un cáncer a la garganta. Escuche. Le comenzaron a salir nódulos cancerígenos en sus cuerdas vocales. Le tuvieron que hacer tratamientos y mire, hermano, quedó, dice, contaba el pastor quedó con su garganta deshecha. Podía apenas hablar, pero cuando cantaba chillaba como un gallo. Qué triste, hermano. Después de haber estado en los atrios del Señor, sirviéndole con un don, Mire, hermano, en eso, mire, Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos perdona, pero en esas idas y vueltas, ¿cómo volvemos el asunto? Este rey pensó, no va a pasar nada, tráete las copitas de allá del templo, vamos a celebrar con eso, vamos a brindar en el nombre del Señor y vamos a... Mire, hermano, un día mi padre, había un líder de la iglesia,
estábamos en una rueda ahí con unos hermanos y estábamos compartiendo y disfrutando. Veo cuando nos juntamos así con los hermanos y empezamos a charlar, nos reímos, qué sé. Dijo, pastor, yo le voy a contar un cuento. Dijo, a ver, cuenta el cuento. Dijo, ¿sabes que estaba el Señor Jesús? Dice un día, y mi padre le cambió la cara, hermano. Yo, ¿será que obviamente conozco a mi padre como si me hubiera parido él a mí? Yo vi que, mire hermano, se le transformó la cara. Y lo miró mi padre. Esperó que terminó de contar el chiste. Y se empezó a poner nervioso porque vio que mi padre no se reía. ¿Sabe qué le dijo mi padre? Que sea la última vez que tomas el nombre del Señor en vano, le dijo. Usted dirá, pastor, qué extremista. Parecen cosas que no tienen importancia. Hoy muchas veces, hermano, agarramos el nombre del Señor en vano. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que nosotros no debemos tomar el nombre del Señor en vano. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y nos reímos del Señor y ¿qué sabes tú si no estás tomando las cosas que son consagradas para Dios? Se da cuenta que muchas veces, como dice el refrán por ahí, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. ¿Cuántos dicen amén? Reflexionemos. La palabra del Señor es para que meditemos en ella. Hay algo que el Espíritu Santo, mire, porque si hay alguien que tiene que alarmar nuestras vidas es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando sabemos, el Espíritu Santo nos da testimonio cuando estamos haciendo cosas que están yendo en contra de la consagración de las cosas santas de Dios. Todo lo que está aquí en la casa de Dios. Yo además te voy a decir algo. Las cosas que tú tienes en tu casa. La vez pasada, mire, pasó un caso que un hermano compró un instrumento de música. Esto no pasó aquí, ¿vale? Para que no empiece a sacar cuenta, a ver quién fue. Compró un instrumento de música y él quería aprender el instrumento de música. Él con su esposa estaban muy contentos y tenían ahí el instrumento y lo cuidaban. Y digo, vamos a aprender, vamos. Un día vino un amigo, escuche. Vino un amigo y le dijo, mira, tengo una fiesta en mi casa, le dijo. Tengo una fiesta en mi casa y tengo un amigo que él es de esos cantantes y le gusta dar serenata y hacer cosas y tomar whisky y tomar esto y vamos a tener una noche ahí de vela y de cantar. ¿Me prestas tu instrumento para ir? La esposa le dijo, no. Él le dijo, sí, llévatelo. El tema después, el problema fue para mí después. ¿Usted, pastor, qué dice? Yo le voy a decir lo que yo haría. Yo si he comprado algo para servir a Dios, jamás se lo daría para que los impíos se deleiten en alabar y en exaltar a Satanás. ¿Se entiende lo que digo? Si yo he comprado un instrumento, escuche, si yo he comprado un instrumento para alabarle y exaltarle al Señor, y ¿sabes qué he hecho con eso? Señor, esto es para ti, Señor. ¿O que no ha hecho eso alguna vez usted o no? Los hermanos cuando se compran coches, pastor, venga, quiero que me ore por mi coche, que lo consagre al Señor, que lo consagre para la obra de Dios. Después anda por todos lados, menos para la iglesia. Si yo te daría un consejo de lo que yo haría, yo no prestaría algo que yo he consagrado y he dedicado a Dios. Que hay cosas que son consagradas a Dios y muchas veces no sabemos por qué después el dedo de Dios salió ahí.
¿Cuántos dicen amén? Por eso es que no tenemos que apresurarnos, hermano. Igual nos pasa con los hijos también. ¿Cuántos han consagrado a los hijos al Señor? Yo consagré a mi hijo al Señor. ¿Consagraron los hijos al Señor? No. Consagramos a mi nieto al Señor. Oh, Señor, qué lindo. Nuestros hijos son tuyos, Señor. Y después el Señor nos lo pide. Dice, bueno, no, Señor. No. Déjamelo un tiempito más, Señor. Déjamelo. Pero si se los entregamos al Señor, ¿o no? Si los consagramos al Señor, Dios va a tener cuidado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Lucas, capítulo 11. ¿A cuánto les está hablando el Señor en esta noche? Bueno, poquito parece, pero bueno, gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Lucas. Bendito el Señor. Lucas capítulo 11, verso 20. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Mas si por el dedo, Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mire, hermano, el dedo de Dios es la evidencia del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. En otras palabras, cuando el dedo de Dios se manifiesta con la autoridad de Dios, hay evidencias. Una de ellas es que los endemoniados son liberados. ¿Cuántos han recibido libertad de alguna clase? Libertad de la mentira, libertad del engaño, libertad de pasiones. En alguna área el Señor nos ha liberado de la influencia de los demonios. La evidencia, escuche bien esto, del dedo de Dios, de la autoridad de Dios sobre tu vida, es tu caminar en libertad. Si todavía estás atado, significa de que necesitas que el dedo de Dios se manifieste en tu vida. Yo te voy a decir algo. El poder de Dios no ha menguado, el poder de Dios no ha cambiado. Mire, hay una evidencia en la ciudad. Cuando la iglesia se manifiesta, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando la luz se enciende en tu casa, las tinieblas tienen que retroceder. Mire, más tarde que temprano, muchas veces se resiste, pero ante el poder de la oración, ante el poder de la palabra, ante el poder de la autoridad del dedo de Dios. Mire, una de las cosas que reconocían los fariseos es que el Señor tenía autoridad. Y nadie podía resistirse a la autoridad de Jesús. Dice la Biblia, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, en otras palabras, se ha evidenciado, se ha establecido, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿A cuántos ha llegado el reino de Dios? Oh, gracias, Señor. Porque estábamos perdidos, estábamos encadenados y el Señor nos hizo libres. Estábamos, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Dice que el que practica el pecado, dice, es del diablo, dice. ¿Cuántos practicábamos el pecado aquí? ¡Ja! Y sí que practicábamos el pecado, hermano. Estábamos encadenados al diablo, pero el Señor nos hizo libre a través del dedo de Dios, dice su palabra, con la autoridad del Padre, Él echó fuera los demonios. ¿Quiere que le diga algo? Tiene que suceder esta transformación en esta ciudad. Madrid tiene que ver el dedo de Dios, echando fuera los demonios, los principados, las potestades. Mire, cuando tú llegas al trabajo, tú tienes que entender que llega contigo el dedo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han notado eso? Cuando uno llega, mire hermano, cuando uno llega y hay un ambiente y uno determina la autoridad de Dios y comienza a clamar y comienza a orar, mire, tiene que cambiar el ambiente. Tiene que cambiar el ambiente. Y comenzamos a declarar victoria y comienza, mire lo que dice la palabra del Señor.
Porque cuando viene otro más fuerte, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿cuántos saben que el Señor es más fuerte que él? Y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando llegue a tu casa y haya un mal ambiente ahí, Señor, vengo con el dedo tuyo, Señor, y echo fuera todos los demonios que quieran perturbar la paz y la bendición en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que veamos una última cita, ahí mismo en el Lucas, capítulo 16. Versículo 24. Aleluya. Lucas capítulo 16, verso 24. Es una historia muy conocida. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Cuántos han leído esta escritura alguna vez? La hemos leído muchas veces. Pero fíjese, hay un detalle aquí. Esta historia, esta palabra habla de 2 personajes, el rico y Lázaro. Dice la Biblia que el rico va al lugar de tormento y Lázaro va al seno de Abraham. Se ve que se podía ver de un lado hacia otro. Porque dice la Biblia que el rico en el lugar de tormento le dice: ¿por qué no envías a Lázaro que moje la punta del dedo y que me toque la lengua para que alivie mi tormento? En realidad lo que este hombre está diciendo aquí, porque era notorio y era sabido en todo el pueblo de Israel, que el dedo del sacerdote era la que traía la purificación al pecador. Por eso es que el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, con el dedo, lo que hemos leído en el libro de Levíticos, al leproso, con el dedo el sacerdote purificaba a las personas. Lo que este hombre está dando a entender aquí, el rico, está pidiendo a gritos que alguien purifique su vida. Ya era demasiado tarde. Cuando fue el tiempo de la purificación, él estaba disfrutando de sus placeres, de sus jolgorios, de sus... Pero cuando estaba en el lugar de tormento, ya era demasiado tarde para purificarse. ¿Cuántos me están entendiendo lo que digo? Él quería ver el dedo de Dios a su favor. Ya era tarde. Es por eso que en esta noche yo quiero advertirte y advertirme también a mi vida y a mi casa. Hay un dedo de Dios. Hay un dedo de Dios misericordioso. ¿Cuántos han experimentado ese dedo de Dios? Hemos experimentado la misericordia de Dios, el amor de Dios.
Oh, cuán grande es el amor de Dios. Y cantamos del amor de Dios. Decimos poesías del amor de Dios. Escribimos en el Facebook del amor de Dios. ¿Eh? Pero te voy a decir algo. Llega un día, dice la Biblia, que como el abrir y cerrar de ojos, así será la venida del Hijo del Hombre. Este es el momento de la gracia de Dios. Por eso es que hay muchos creyentes que confunden la gracia con libertinaje. Y la gracia, ¿sabe qué? Más que la ley nos debe dar mayor responsabilidad y mayor temor de Dios. Si antes, como dice la palabra del Señor, si nos equivocábamos en un punto de la ley, nos hacíamos cargo de toda la ley. Ahora que vivimos en el tiempo de la gracia del Señor, que vivimos en el tiempo del perdón, de la restauración, nos confundimos. Es cuando más temerosamente debemos caminar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sea cosa, iglesia, que estemos después como el rico, pidiendo de que alguien moje la punta de su dedo. Mire, hermano, en el infierno no hay gracia. Una vez que se entró al infierno ya no hay oportunidad. Es por eso que nosotros debemos cuidar nuestra vida. Es por eso que nosotros debemos consagrar nuestra vida a Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué le respondió a Abraham? A Moisés y a los profetas tienen que oigan. Porque era una generación que no quería oír a Dios. La pregunta es, si el Señor habla, ¿tú le escuchas? Si el Señor escribe, ¿tú le interpretas? Hubo un acto que Jesús hizo cuando aquella mujer, dice la Biblia, que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y los hombres dijeron, la ley dice de que esta mujer debe ser apedreada. La Biblia dice que Jesús, escribiendo en tierra, ¿con qué escribía el Señor? Con su dedo. Dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Yo siempre me he preguntado esto, ¿qué escribía el Señor? ¿Te ha preguntado alguna vez? ¿Qué escribía el Señor? Mientras estaban a punto de matar a una mujer, dice la Biblia que Jesús escribía en tierra. Yo lo interpreto de esta manera. El polvo simboliza nuestra humanidad. Dice la Biblia que desde el polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Y el dedo de Dios significa Dios escribiendo sobre mi condición un nuevo comienzo para mi vida. Es por eso que el Señor dijo que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Miró Jesús y dijo, ¿ninguno te condenó? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Qué lindo es el Señor. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en esa situación? ¿Hubiéramos agarrado una piedra también? ¿Hubiéramos permitido que la verdad de Dios escriba una nueva oportunidad para esa persona?